Es el momento de estudiar el movimiento circular. Aunque muchas veces no nos fijemos o no seamos conscientes de ello, estamos rodeados por objetos que describen movimientos circulares. Las ruedas de una bicicleta, al igual que sus engranajes, las manecillas de un reloj o las aspas de un ventilador son algunos ejemplos. Se dice que un móvil tiene un movimiento circular si su trayectoria describe una circunferencia. El hecho que el móvil se mueva en círculos significa que su velocidad cambia de dirección constantemente a medida que el cuerpo gira. A esta velocidad se la conoce como velocidad tangencial o lineal. La primera ley de Newton o principio de inercia nos dice que una partícula que se mueve con una velocidad definida continuará moviéndose en línea recta conservando su velocidad, a no ser que sobre ella se ejerza una fuerza. Para mantener a una partícula en movimiento circular, debe tener una fuerza a la que llamaremos fuerza centrípeta, la cual siempre está apuntando hacia el centro del círculo sobre el que se mueve. Ahora que vamos a estudiar el movimiento circular, es necesario entender lo relativo a una unidad de medida angular, conocida como radián. Ahora bien, un ángulo puede ser medido en grados o en radianes. Como ya lo sabemos, una circunferencia completa tiene 360 grados. ¿Pero qué son los radianes? Un ángulo radián es un ángulo formado cuando el arco S de la circunferencia mide linealmente lo mismo que el radio R. Su símbolo es rad. Veamos a cuántos radianes equivale 180 grados. 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, y este pedacito es igual a 0.1416. Entonces, 180 grados es igual a 3.1416 radianes, o el tan conocido pi. Recuerda tomar nota de esta información. Te ayudará más adelante para transformar de radianes a grados y viceversa. La experiencia nos dice que todo aquello que da vueltas tiene movimiento circular. Y si lo que gira da siempre el mismo número de vueltas por segundo, decimos que posee movimiento circular uniforme. Veamos cuáles son las magnitudes físicas que intervienen en el movimiento. El vector radial conecta el centro de rotación a la partícula giratoria. El vector velocidad tangencial o lineal es tangente al círculo y perpendicular al vector radial. El movimiento circular uniforme es un caso especial, pues posee aceleración. Esto parece un contrasentido, ya que te preguntarás, ¿cómo un movimiento uniforme puede tener aceleración? Existe aceleración centrípeta debido al cambio continuo de dirección del vector velocidad a lo largo de todo el movimiento. No la hay tangencial porque no varía el módulo de dicha velocidad. El vector aceleración centrípeta es perpendicular al vector velocidad y tiene la dirección del vector radial, pero en sentido opuesto. Para que un cuerpo cambie de dirección, constantemente debe actuar alguna fuerza sobre él. A la fuerza que ocasiona dicho cambio se la conoce como fuerza centrípeta, y al igual que la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro del movimiento circular. El vector velocidad angular es perpendicular al plano de la rotación y de magnitud constante. El vector apunta hacia arriba porque el sentido de rotación es antihorario. Recuerda que podemos calcular la velocidad angular de la siguiente manera. Para calcular la aceleración centrípeta usaremos la fórmula. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y cómo? Tenemos. Existe una analogía entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme. Te será mucho más fácil aprender las fórmulas del movimiento circular si notas la semejanza que existe entre las ecuaciones lineales y circulares. Mira el siguiente cuadro. Se puede verificar que en ambos casos la forma de las ecuaciones es la misma. Lo que varía son las unidades de medida. Para el movimiento rectilíneo se utilizan metros, mientras que para el movimiento circular se usan radianes. Por lo que te recomiendo aprender muy bien las ecuaciones lineales. Es momento de aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de un ejercicio de movimiento circular uniforme. Mira el caso que viene a continuación.
Las aspas del ventilador giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Vamos a determinar A. Su velocidad angular en radianes por segundo. B. Número de vueltas que darán las aspas en 5 minutos. C. Su periodo. Y D. Su frecuencia. Podemos observar que nos da el dato de la velocidad angular, que es de 90 vueltas por minuto. Para pasar de revoluciones o vueltas por minuto a radianes por segundo, solo debemos recordar que una vuelta entera, 360 grados, equivale a 2 pi radianes, por lo que media vuelta, 180 grados, son pi radianes. Conociendo esto, ya podemos aplicar una regla de 3. 90 vueltas por minuto. Una vuelta es igual a 2 pi radianes. Un minuto es igual a 60 segundos. Vueltas con vueltas se eliminan. Minutos con minutos se eliminan. Resolvemos la regla de 3. 90 por 2 pi radianes por 1 es igual a 180 pi radianes. 1 por 1 por 60 segundos es igual a 60 segundos. Como pi es igual a 3.14, entonces resulta 565.2 radianes dividido para 60 segundos, obteniendo una velocidad angular de 9.42 radianes por segundo. El apartado B nos dice el número de vueltas que dará las aspas en 5 minutos. Si en un minuto da 90 vueltas, entonces en 5 minutos dará 450 vueltas. Lo siguiente que vamos a calcular es el periodo, que es el tiempo que tarda las aspas del ventilador en dar una vuelta completa. Periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular, resultando 0.67 segundos. Y la frecuencia, que es el número de vueltas que da en un segundo, es la inversa del periodo, resultando 1.5 Hz. Es decir, que en un segundo da 1,5 vuelta.